Son los grandes temas instalado el tema del trabajo en un día particular y especial, pero también de cara a lo que vendrá, que será la presentación de un nuevo proyecto sobre reforma laboral en la Argentina. Voy a saludar ya mismo a Nico. Hola, ¿Cómo Nico, le va? buenas noches, ¿cómo Feliz va? día. Feliz día. Y vamos a saludar a nuestro primer invitado. Hola, buenas noches, bienvenido al doctor Matías Cremonte, que es abogado laboralista y presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, gracias. Bienvenido, feliz día. Feliz día, igualmente. Gracias. Bueno, fuimos de alguna manera armando esta especie de esquema en el que aparecen distintas figuras y cada una con una mirada particular. Nos estaría faltando el eje Triaca. El ministro Triaca no apareció hoy a hablar, a pesar de ser el ministro del área, refiriéndose a estos temas, pero sin embargo lo hizo hace no demasiadas horas con respecto a la nueva reforma. ¿Cómo están mirando ustedes desde la Asociación de Abogados esta reforma? Bueno, con preocupación, porque de algún modo es la misma que enviaron a fin de año al Senado, solamente que dividida en tres paquetes, por así decirlo. En realidad la primera, que es presentada como ley de blanqueo, que en ese sentido es loable por lo menos en cuanto a lo que se propone, que es terminar con el trabajo informal, más allá de que los métodos no nos parece que vayan a ser eficaces. Incluso en ese proyecto, que digo está escondido ahí atrás, aparecen reformas que se intentaron pasar en diciembre, como la reducción de la indemnización por despido, como la eliminación del principio de renunciabilidad a los mejores derechos, lo que se conoce como derechos adquiridos en el contrato individual de los trabajadores. En realidad, entonces, no es que hay una nueva reforma, sino que hay un nuevo intento, digámoslo, de que se apruebe un poco desapercibido. ¿En qué otros países del mundo existen regímenes laborales como el que quiere introducir el gobierno y en qué otros existen el que tenemos actualmente vigente, ¿no? O como para poder comparar, porque pareciera como que, bueno, tenemos un sistema que es exclusivamente nuestro actualmente. No, el derecho del trabajo en el mundo es bastante similar en el sentido de que esencialmente lo que intenta, lo que se propone, su finalidad es proteger al trabajador, entendiendo que es una parte débil frente al poder económico que tienen los empresarios. Los principios son los mismos en todo el mundo, ¿no? El principio protectorio, el principio de irrenunciabilidad, esto de que no importa la formalidad, sino que lo que importa es la realidad, y si hay una relación de dependencia, el trabajador debe ser protegido. Las constituciones del mundo, los tratados internacionales, todo va de alguna manera en el mismo sentido, proteger a los trabajadores. Lo que por el contrario también viene proliferando en esta época es lo que se conoce como desregulación o desandar ese camino de protección, tras un discurso de que supuestamente esa sería la forma de que vengan inversiones, de que crezca el empleo, de algún modo medidas que intenten enfrentar las crisis económicas. Lo que sí se demostró en el mundo, contestando tu pregunta, es que ningún país que haya reformado su legislación laboral con reformas como estas que se proponen acá, han logrado frenar el desempleo o un crecimiento económico. Al contrario, y no lo digo yo, es un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, el organismo mundial que estudia el tema, que aborda el trabajo por excelencia, hizo un estudio sobre 100 países, todos los que reformaron su legislación en términos como los que se están planteando acá, digamos, de regresivos o de flexibilización, en ninguno ha dado resultado. Tengo varias preguntas para hacer, pero voy a empezar por una que tiene que ver con el ministro Triaca nuevamente, porque en la exposición respecto de este nuevo proyecto, de una parte del gran proyecto que había sido el inicial, él hablaba de un fondo de cese laboral, y ese fondo de cese laboral, con la idea de que reemplace las indemnizaciones, tiene una cuestión, por lo menos para todos los que alguna vez hemos tenido algún episodio laboral o lo que fuere, como para mirar con cuidado, digo, porque se supone que lo van a manejar entre las empresas y los sindicatos. ¿Cómo va a ser esto, digamos? ¿El trabajador en qué lugar cabe en esa idea, digo, si llegara a progresar y si llegara a aprobar, de este fondo de cese laboral? Es complejo porque, y comparto que es un poco de temer o por lo menos de mirar con atención. Lo que se propone es que a través de los convenios colectivos, sindicatos y cámaras empresarias acuerden la creación de estos fondos de cese de empleo. El empresario, el empleador aportaría todos los meses una suerte de seguro y el día que quiera despedir sin causa a un trabajador, sería ese fondo el que pague la indemnización y todas digamos, todo lo que debe pagarse cuando termine una relación laboral. El problema o los problemas son dos. El primero, que una de las finalidades también de la indemnización por despido, además de reparar el daño producido al trabajador, es la cuestión de disuadir de alguna manera a los empresarios de que despidan a trabajadores de mucha antigüedad, que va a ser difícil que consigan trabajo, para reemplazarlos por trabajadores sin antigüedad y que además son más baratos, entre comillas, ¿no? que tienen salarios más bajos o incluso entran a veces por convenios flexibilizados. Entonces no va a tener ningún costo adicional para el empresario, ya va a haber financiado de algún modo la indemnización. Y el otro problema es lo que comúnmente ocurre con estos fondos, son
digamos, cantidades o masas de dinero muy importantes. Ha ocurrido con las AFJP, ocurre con las ART. Ese dinero no se queda ahí esperando que el trabajador lo necesite. Ese dinero es invertido en fondos fiduciarios, en bolsas, en bonos. ¿Controlados por? Controlados supongo que la superintendencia está en el Ministerio de Trabajo, pero en general lo que ocurre es lo que ocurre con los mercados. Son volátiles, claro, son imprevisibles, y lo que se juega de algún modo en todo eso son el dinero que después tiene que proteger al trabajador contra el desempleo, contra, digamos, la protección contra el despido arbitrario, que es como los dice la Constitución Nacional. ¿Qué rol juega en este caso el monotributista, ¿no? Porque a veces hoy hubo muchas notas que los colocaron directamente en el lugar de precariedad laboral cuando es un universo un poco más amplio. ¿Termina siendo una forma de precariedad en muchos casos o es un método que hay que conservar y hay que mantener o potenciar? El monotributo es un impuesto que paga una persona que no está en relación de dependencia. Un profesional en general o otro tipo de actividades se inscribe para tributar frente a la AFIP la actividad económica que realiza. El problema es cuando se utiliza esa figura para encubrir relaciones laborales y relaciones de dependencia, que ese sí es un problema. Quien paga un monotributo, quien está, digamos, bajo la figura de un empresario autónomo, de un emprendedor, podríamos decir, según la terminología que le gusta a este gobierno, no es un trabajador. El problema es que hay una cantidad enorme. Dentro del 35% de trabajo informal y no registrado está el trabajo fraudulento, que es el que se esconde tras esta figura. Es decir, yo te contrato, vos inscribite en el monotributo y hacemos como que fueras un empresario y todos los meses me facturás. Es una de las tantas formas de evasión de los empresarios de la responsabilidad de tener un trabajador en relación de dependencia. Es un fraude laboral. A propósito de cuestiones que tienen que ver con la mirada de la flexibilización y lo que ocurre en otros países, voy un paso más adelante y pienso en el trabajo del futuro, que es parte de lo que nos debemos todos como mundo en general charlar y empezar a pensar cómo nos vamos a parar frente al trabajo del futuro. Muchos de los trabajos que conocemos hoy no van a existir como los conocemos hoy y serán otros. Digo, en ese punto, que es parte de la argumentación que también ha utilizado el gobierno en algunas cuestiones que quiere cambiar teóricamente para mejorar la situación de los trabajadores, ¿qué cosas sí se pueden aceptar y está bien que estas reformas laborales contemplen? El futuro del trabajo es una discusión que está en la agenda mundial y es innegable que el avance de la tecnología, la robotización, la inteligencia artificial, es decir, eso de algún modo va dejando de lado gran parte del trabajo humano y generando desocupación. Ahora, no es cierto que eso sea una consecuencia natural, como que digamos, el determinismo histórico termine con el trabajo no va a existir más. Los países que más avanzado tienen en la tecnología y la robotización, Japón, Singapur, Alemania, Corea del Sur, son los que tienen menos desocupación, 2-3%. No va necesariamente de la mano. ¿Por qué no va de la mano? Porque hay una política de Estado que se hace cargo de las consecuencias que genera eso. Cuando el gobierno nacional en Argentina, en nuestro país, plantea la necesidad de adecuar los convenios colectivos, por ejemplo, a las nuevas tecnologías o adecuar las relaciones laborales, la legislación a eso, un poco nos está mintiendo, porque no es que lo que se ha reformado en los convenios colectivos tuvo que ver con eso. ¿Cuál se pone de ejemplo en general? De Vaca Muerta, ¿no? Como el gran convenio colectivo que modernizó las relaciones laborales en ese sector tan especial como es el del petrolero y que eso ha permitido la creación de la llegada de inversiones, por así decirlo. Lo que hizo ese convenio colectivo fue reducir el salario, ampliar la jornada, se dejó de pagar el adicional que cobraba un obrero petrolero en el tiempo que tardaba desde que lo recoge el transporte de la empresa y lo lleva hasta la boca del pozo, que a veces son 3 o 4 horas, dejó de cobrar un adicional por el viento, por estar trepado, o sea, nada tuvo que ver con adecuar a nuevas tecnologías. Entonces, en Argentina esa discusión no es seria, no se está dando, por lo menos en términos legislativos, en términos de una política de Estado no se da. Si hay sectores que lo discuten, por supuesto hay que discutirlo. Claro. Cuando uno compara con datos de otros países, es obvio que hay un costo laboral, por llamarlo de algún modo, un poco más elevado en Argentina que otros países. ¿Qué tipo de reformas se podrían llevar a cabo que beneficiara a ambas partes? O sea, que no perjudique a los trabajadores y que al mismo tiempo abarate un poco el costo de contratar trabajadores en blanco. Lo primero que haría sería poner la lupa sobre otros costos, porque tener una empresa, tener un emprendimiento, un comercio o una gran industria, no solo tiene un costo que es el salario o
las cargas sociales, que es lo que se le llama costo laboral. Hoy es mucho más significativo el costo financiero. Una empresa paga 35% de tasa de interés, esto no existe en ningún lugar del mundo, sin embargo nadie lo pone sobre la mesa, o lo que se paga por las tarifas, vemos los aumentos. Claro. Entonces es un poco maniqueo cargar las tintas solo en el costo laboral, como que ese sería el problema del mercado de trabajo o el problema de la economía en general. Hay países que tienen costos laborales más bajos y hay países que tienen costos laborales más altos. En los países que tienen costos laborales más altos no necesariamente son mejores, y los que tienen costos laborales menores son mejores o ha generado beneficios. El caso que más se pone sobre la mesa en general, para poner como ejemplo de reducción del costo laboral, es Perú. Tenía un costo laboral similar al nuestro, 34-35%, se redujo al 17%. La informalidad laboral está en el 50%. Claro. No va de la mano. Lo que resuelve los problemas en general de la economía son las decisiones o las políticas macroeconómicas, no solo la cuestión laboral o lo que se llama el costo salarial. Y en ese mismo camino, ¿no? Y pensando en quienes trabajan en negro, o la precariedad laboral, el tema de los monotributistas, varias de las cosas que fuimos mencionando aquí. ¿Qué se dice en este proyecto de ley, que todavía es muy incipiente? Habrá que esperar que se termine enviando al Congreso y ver qué recupera de aquellos viejos proyectos y qué cosas nuevas tiene. Digo, ¿cuál es la ventaja que va a tener para las empresas para que efectivamente esto signifique que muchos trabajadores que hoy están en negro estén verdaderamente blanqueados? Para las empresas tiene unas ventajas muy importantes. Por ejemplo, una condonación total de las multas que tengan o de las deudas que tengan por tener trabajo en condiciones de ilegalidad, porque el trabajo informal es un eufemismo, ¿no? Es el trabajo ilegal. Es ilegal. Es tan ilegal como comprar mercadería robada o estar colgado de la luz, ¿no? Pero bueno, acá se lo justifica y se lo trata de una manera especial, más allá del grave prejuicio que genera para los trabajadores que están contratados en esas condiciones. Hay una amnistía en general de las deudas y hasta de las penas, porque es un delito penal en algunos casos la evasión de cargas sociales, y hay una gran condonación. El beneficio para los trabajadores no aparece tan notorio, solo se le reconocen 5 años de antigüedad, por más que haya estado trabajando en esas condiciones 15, 10, 20, digamos, más que 5. Solo los últimos 5. Los últimos 5, y además el aporte que se le reconoce está relacionado con el salario mínimo vital y móvil, y no con el salario ni el que percibía ni el que debiera percibir por su convenio colectivo. No con el suyo, sino no con el suyo, sino con el mínimo vital y móvil, que sabemos está en 8.000 pesos. Sí. Y lo que es más grave, se elimina una indemnización que hoy prevé la legislación para el trabajador que estuvo contratado de manera ilegal, de manera irregular. Una vez que el trabajador intima a que sea regularizado según la legislación vigente, tiene derecho, si es despedido, a unas indemnizaciones especiales que reparan la situación en la que estuvo, ¿no? Que reparan el daño de no haber tenido obra social, no tener aportes jubilatorios, cobrar un salario inferior, no haber tenido RT, protección contra la... O sea, todo eso tiene una reparación en esas indemnizaciones. Se eliminan, solamente quedan unas multas muy bajas y en beneficio de la ANSES y ya no del trabajador. Con una paradoja, en realidad eso, más allá de tener la finalidad reparatoria de esa situación de los trabajadores, también aseguraba a los empresarios que si tenían algún tipo de reclamo, lo que les podía salir era eso. Hay una tarifa, se le dice así, que es esa indemnización. Hoy un trabajador va a poder reclamarlo, por supuesto, cualquiera que se siente dañado puede reclamarlo, y va a poder reclamar una indemnización mayor a esa que estaba prevista, por más que la ley no lo prevea, porque quien ocasiona un daño después lo tiene que reparar. Eso es un principio general que no depende de que una ley anule una indemnización. Hay hay 2 puntos que se corrieron totalmente de la discusión. Uno que tiene que ver con la reconversión de capacitación para la reconversión de trabajos que están prácticamente en desuso, como se planteó, y el otro que tiene que ver con la edad jubilatoria. Una edad jubilatoria que hace 20 años era con una expectativa de vida de 77 y ahora está en 80 y pico. Esas 2 cuestiones, ¿cómo cree que se deberían abordar, ¿no? Porque hay sindicatos que, si se reconvierten todos los oficios, están condenados a desaparecer también. Bueno, lo hablábamos al principio, ¿no? Es una realidad en cierto sentido, porque la tecnología genera lo que comentábamos recién, pero tampoco es una fatalidad, no es que necesariamente va a ocurrir y que van a desaparecer todos los empleos. Ponía los ejemplos de los países más avanzados tecnológicamente y que no ha generado esas consecuencias. La reconversión laboral existe como tal y muchos convenios colectivos lo tienen previsto.
y constantemente los avances tecnológicos son abordados por los sindicatos y por las empresas en sus convenios colectivos y se van adecuando y se van creando nuevas categorías y hay capacitación y formación continua. No es que no hay nada, también es una falacia esta idea de que los convenios son del año 75 y nunca más se renegociaron. Respecto a la cuestión de la jubilación, bueno, ya vimos lo que ocurrió con la reforma previsional a fin de año. Se introdujo, digamos, la potestad de que el trabajador se quede trabajando hasta los 70 años, ¿no? Por ahora como una potestad. ¿Eso no va en contra del índice de desempleo? Por un lado, y por otro me pregunto yo, un trabajador que trabaja toda su vida, 30 años, 35 años, ¿no tiene derecho a descansar también? Claro. ¿No tiene una vida de algún modo, no hay una parte de su vida que, por más que no deje de ser útil, porque es cierto, la expectativa de vida es mayor. La cuarta edad, como se llama ahora, donde se están trabajando mucho sobre esas cosas, ¿no? No puede dedicarse realmente a descansar después de haber dado toda su vida trabajando para otra persona a cambio de una remuneración. No porque crezca la posibilidad de trabajar, uno tiene que seguir trabajando indefectiblemente. Claro. Nos quedan muchas preguntas, pero tenemos que cerrar aquí. Doctor Cremonte, muchas gracias por haber venido. Y por Al su contrario, claridad. gracias a ustedes. Hasta otro día.